Buenos días a todos. Muy buenos días. A nombre de Freeway Consulting y de Salesforce, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar, Cómo lograr una transformación digital en la última milla de negocio. El día de hoy contamos con la presencia de Víctor Mora, gerente de Ingeniería de Soluciones Field Service en Salesforce, de Laura Rosales, Principal Solution Engineer, también en Salesforce, Dalia García, gerente comercial de la zona norte para Freeway, y finalmente Ricardo Romero, Senior Sales Manager para soluciones de Field Service, también en Salesforce. Freeway, dentro de su estrategia de negocios, busca llevar a sus clientes las mejores soluciones basadas en la plataforma que Salesforce ofrece. Para ustedes clientes, trabajar con un Consulting Partner Platinum de Salesforce debe ser de vital importancia, pues asegura la entrega de servicios y de implementación de las soluciones bajo estrictos estándares de calidad. Freeway Consulting está dedicado 100% de su negocio a la plataforma Salesforce. Esto nos ha dado la capacidad y la fuerza para apoyar a nuestros clientes en el crecimiento de su organización, sea en su proceso de ventas, de contacto con el cliente e incluso en la generación de demanda en su negocio. Lo anterior nos ha ayudado a crecer en forma importante y conseguir así ser reconocidos como el partner número 1 en México dentro de la infraestructura de canales de Salesforce. Nacimos en el 2002 y hoy orgullosamente podemos decir que tenemos una cobertura importante en Latinoamérica, empezando por Costa Rica, donde están nuestras oficinas centrales, Centroamérica, Colombia, donde recientemente abrimos operaciones, y otros países de América del Sur, así como por supuesto en México, en donde estamos en la Ciudad de México y en la ciudad de Monterrey. Nuestro modelo de negocios nos permite atender clientes independientemente de su tamaño e industria, desde grandes corporativos hasta empresas de nicho. Esto nos ha dado la posibilidad de adquirir experiencia en diferentes industrias del mercado, agregando de esta forma valor en el negocio de nuestros clientes. La solución que presentaremos hoy aplica para diferentes industrias y, como podrán ver, de acuerdo con la vertical en la que hemos trabajado, los clientes tienen altos niveles de exigencia, de tal forma, para satisfacer sus necesidades, buscamos trabajar en los 3 pilares que consideramos más importantes: excelencia, calidad e innovación en el negocio. Al llevar más de 18 años en el mercado, se nos ha dado la oportunidad de trabajar las diferentes nubes que Salesforce ofrece en varias industrias del mercado. Contamos con experiencia en el sector financiero, en servicios, telecomunicaciones, empresas de consumo y distribución, hospitalidad y finalmente en manufactura, con una alta especialización en la industria automotriz. Los servicios que ofrecemos van desde el proceso mismo de la implementación, capacitación en la utilización de la plataforma y servicios de valor agregado y de soporte técnico. Nuevamente les agradezco el tiempo que nos dedican y los dejo con Víctor Mora, gerente de Ingeniería para Soluciones de Field Service en Salesforce. Adelante, Vic. Perfecto, muchísimas gracias, Eric, por la invitación y tenernos aquí en esta sesión, en la cual lo que discutiremos es cómo podemos lograr una transformación digital en la última milla de tu negocio, ¿no? Antes de esto, déjenme recordarles que como Salesforce somos una compañía pública y les pedimos que tomen todas sus decisiones de compra basadas en la funcionalidad actual. Ahora, si pasamos al tema de Field Service y a esto de última milla que yo mencionaba, es muy importante primero entender qué es Field Service. Y cuando nosotros hablamos del servicio en campo, nosotros nos referimos a todas
aquellas actividades que realizan nuestras flotillas, nuestros técnicos en campo, nuestros trabajadores, y cuando están en una ubicación específica brindan algún servicio o algún trabajo específico a los clientes. Y pensemos en distintas industrias, ¿no? Si pensamos en aquellas empresas proveedoras de algún servicio a nuestro domicilio, pensemos en proveedores de internet, proveedores de televisión, proveedores de algún servicio que requiera muchas veces una instalación o una reparación. Pero también pensemos en aquellas industrias donde tenemos la instalación de una infraestructura mucho más compleja, como puede ser telecomunicaciones o empresas que se dedican al gas, a la electricidad, etcétera. Entonces, estos son algunos de los ejemplos donde aplica el servicio en campo y espero esto les ayude a entender un poco más a qué nos referimos y para quién es pertinente este contenido. Ahora, cuando hablamos de esta industria en específico, ¿no? de este pilar de servicio en campo, pues definitivamente nos enfrentamos a muchos retos que de por sí ya teníamos antes de esta nueva normalidad, ¿no? que ha sucedido, donde teníamos una complejidad en las rutas que tenemos que hacer con nuestras personas en campo, con la disponibilidad de las personas en campo, inventarios con los cuales tenemos que gestionar, la complejidad del trabajo que tienen que hacer estas personas, ya son variables que implican un desafío muy fuerte para las empresas. Pero esto definitivamente se exponenció con la nueva normalidad, donde si pensamos en la salud de nuestros empleados, la salud de nuestros clientes, la alta demanda de algunos servicios y la baja demanda de otros servicios, pues definitivamente se volvió mucho más complejo el servicio en campo, ¿no? Y además, si a esto le agregamos datos muy interesantes que tenemos en este caso de un reporte que hizo Gartner, donde nos habla que el 45% de los trabajadores en campo han gastado su tiempo de una manera significativa con información imprecisa y que no necesariamente está actualizada. Entonces, pensemos también cómo esto nos está impactando en esta nueva normalidad, ¿no? Si además de estos desafíos nuevos que tenemos no contamos con la información adecuada, pues no estamos obteniendo las mayores eficiencias cuando hablamos de servicio en campo. Y obviamente lo que les mencionaba de también si queremos a esto agregar el tema de que queremos mantener a nuestra plantilla saludable, con ciertas capacidades o restricciones y capacidades que además tenemos ahora, ¿no? Entonces, todo esto presenta múltiples desafíos y es ahí donde nosotros como Salesforce nos podemos enfocar. Si pensamos en qué podemos lograr con todas estas variables, con todos estos retos, cómo podemos optimizar nuestra flotilla, pues pensemos aquí primero en 4 oportunidades muy importantes que tenemos, ¿no? Y el primero de ellos es cómo podemos asegurarnos que los trabajos que realizamos de esas visitas en campo los podemos hacer en esa primera visita. Y esto es muy importante porque si no logramos realizar estos trabajos en la primera visita, quiere decir que tenemos que reagendar, quiere decir que ya gastamos combustible de nuestros vehículos para hacer esa primera visita, pero no solo para esa primera visita, sino tenemos de nuevo que invertir combustible para realizar una segunda visita, ¿no? Además, no solo esto, cuando no terminamos una visita de la manera correcta, eso nos impacta en todo el resto de tareas que tenemos que realizar durante el día y probablemente empecemos a generar un backlog que nos va a impactar definitivamente en los costos y eficiencias operativas que queremos lograr como compañía. Otro punto importante en el cual nos podemos enfocar y podemos mejorar la operación es cómo podemos considerar esos activos o partes que yo requiero para completar el trabajo. Hay muchas formas de asignar el trabajo, de asignar a los trabajadores, pero es necesario que nosotros garanticemos que quien vamos a asignar al trabajo tenga el material adecuado para realizar el trabajo, que sepa utilizar el material que tiene asignado dentro de su inventario móvil y así podamos completar el trabajo. Y esto además pues tiene una complejidad en la cual nosotros tenemos que tener una solución integrada a un inventario también centralizado, así como inventarios móviles que tienen que estarse actualizando continuamente, ¿no? Entonces, si podemos mejorar esta parte en cómo podemos hacer una asignación considerando los activos y las mejores partes para realizar un trabajo, eso definitivamente puede ayudar. El otro tema donde nos podemos enfocar es cómo damos una mayor satisfacción a los clientes, cómo incrementamos esa satisfacción de los clientes. Y eso puede ser desde cosas tan sencillas como proactivamente estar informando a los clientes sobre los trabajos que estamos realizando. Y esto creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Cuando tenemos algún proveedor de uno de los servicios que tenemos contratados y nos dice que estará con nosotros durante el transcurso del día. Pero definitivamente nosotros tenemos actividades que realizar. De nuevo, en esta normalidad que tenemos, pues también muchas personas tienen no solo actividades en casa, ¿no? Hablando del trabajo en casa,
sino también actividades de cuidar a los familiares, de estar al pendiente de otras actividades que posiblemente antes no teníamos. Entonces, también es muy importante considerar esto para dar una ventana de tiempo mucho más precisa de cuándo vamos a estar contigo y cuándo necesitamos que tú como cliente nos brindes de tu atención o de tu tiempo para realizar la actividad. Entonces, podemos incrementar de una manera notable la satisfacción de nuestros clientes si tenemos ventanas precisas de cuándo va a llegar el técnico o la persona asignada a la realización de un trabajo. Y por supuesto, para tener esta información, pues es importante contar con todos los datos disponibles de la ubicación, de si tiene el inventario correcto, de si además la actividad que está realizando ahora la va a terminar con tiempo para nosotros pronosticar que va a llegar con tiempo al siguiente cliente. Entonces, todas estas variables, de nuevo, nos podemos enfocar en optimizarlas y de esta forma empezar a elevar la satisfacción de nuestros clientes. Y por último, y un punto que no es menor, es cómo hacemos que una operación se transforme en una generación de ingresos. Es decir, típicamente las operaciones o este tipo de operaciones en campo van muy enfocadas a la optimización de costos, a la reducción de costos, cómo podemos hacer estas pequeñas mejoras que aunque yo esté invirtiendo bastante tiempo, bastantes recursos a reparar o a instalar, pues definitivamente sea lo menor posible para mantener la mayor satisfacción de nuestros clientes. ¿Qué pasa si además durante esta inversión que yo ya estoy haciendo de recursos pudiera yo generar algunos ingresos adicionales, como vendiendo productos adicionales, generando estos nuevos prospectos para otro tipo de productos que yo tenga, etcétera? Entonces, si nos enfocamos en esto, una operación mucho más eficiente y que además a nivel KPIs, pues nos impacte de una mejor manera el negocio. Ahora, ¿cómo lo logramos nosotros en Salesforce? Y probablemente varios de ustedes ya estén familiarizados con la plataforma Salesforce Customer 360, ¿no? Esta plataforma, como tal vez algunos de ustedes sepan, es la número 1 del mercado y el foco principal es lo que se encuentra al centro de la plataforma del lado izquierdo, que es el cliente. Es decir, somos una plataforma que nos permite mapear todos los procesos de un cliente, sin importar si son procesos de venta, de servicio, de marketing, comercio electrónico, procesos, además que ustedes tengan, pues digamos, propios de su empresa, es decir, que nadie más esté realizando, también se pueden mapear de nuestra plataforma, con la finalidad de que todos los puntos o todas las áreas de una organización que toquen a los clientes, pues estén en la misma plataforma y podamos tener un flujo de información continua a lo largo de nuestra organización. Ahora, cuando hablamos de servicio en campo, nos enfocamos justo en esa parte de servicio que nosotros vemos en el slide. Ahora, cuando hablamos de servicio en campo, es una solución que nosotros lanzamos en 2016, es decir, ya tenemos más de 4 años con un foco muy importante en servicio en campo y de nuevo, como parte de la plataforma que yo les mencioné, con lo cual el tener el cliente al centro es de lo más importante, adicional a todos los temas operativos que yo les había mencionado. Definitivamente el enfoque que tiene Salesforce ha sido bastante exitoso, puesto que es nuestro producto de mayor crecimiento, ¿no? Cuando miramos del 2016 hasta ahora. Y posteriormente fortalecimos este portafolio con la adquisición de una compañía líder en el mercado de Field Service llamada Click, y al día de hoy somos uno de los líderes de mercados en Field Service Management. Ahora, para esta solución y para explicarles cómo les podemos ayudar ya en algunos ejemplos más precisos, les platico en específico, ¿no? Donde imaginemos que tenemos una compañía donde tenemos 100 recursos, es decir, 100 personas que pueden resolver estas inquietudes de los clientes, estas actividades que tenemos que realizar en campo. Y además, asumamos que cada uno de estos recursos va a resolver 6 citas por día. Entonces, estamos hablando que tenemos 600 trabajos al día que tenemos que resolver. Obviamente, con las variables que yo les mencionaba, tenemos que hacerlo de manera eficiente, pensando en la satisfacción de los clientes. Además, si tenemos SLAs, pues tenemos que cumplir con ciertos contratos o métricas específicas que establecimos con los clientes. Entonces, todas estas variables que les mencionaba definitivamente agregan una complejidad. Y cuando hablamos de hacer 600 trabajos por día, pues tal vez no suena un número tan alto, pero entramos a un poquito más de detalle para que vean cómo sí puede ser algo muy complejo. Y pensemos solamente en un recurso que tiene esos 6 actividades por día. Entonces, si pensamos en 6 actividades por día que tenemos que realizar, en realidad son 720 combinaciones. Es decir, tengo 720 formas de realizar esos 6 actividades en campo, dependiendo por dónde inicia y cuál siga, etcétera. Entonces, si pensamos que esos son 720 combinaciones, definitivamente podemos tener despachadores o un equipo generando la ruta más óptima. Pero, ¿qué pasa si prácticamente duplicamos esto a 13 actividades y solamente 2 técnicos? Bueno, vemos cómo eso ya
se volvieron 6.227.000 aproximadamente, ¿no? En combinaciones. Y bueno, no se diga si empezamos a subir este número hasta los 100 recursos y 600 trabajos por día que les mencionaba, ¿no? Entonces, definitivamente es muy complejo tener una ruta óptima para cada uno de los técnicos. Y lo que vemos en el día a día cuando trabajamos y platicamos con los directores de operaciones, pues sí, es que tienen muchos recursos invertidos en generar estas rutas óptimas día con día para arrancar el siguiente día con la mayor eficiencia posible. Pero la realidad es que hacer esto de una forma manual o semimanual, pues no necesariamente nos va a generar las mejores eficiencias. Y es ahí donde una solución como Field Service, Salesforce Field Service, nos puede ayudar, porque empezamos a contar con un motor de automatización y optimización de reglas y de asignación de recursos de acuerdo a esas reglas. Entonces, pensemos en esos 100 empleados, pues cómo empezamos a determinar que tengo 5 empleados que son los mejores calificados para realizar una actividad. Bueno, de nuevo, tenemos que considerar cuáles son esas habilidades que tienen, es decir, ¿son las personas adecuadas para realizar esa actividad o no lo son? Además, su ubicación actual o futura antes de esa actividad nos es pertinente y es además la adecuada para asignarle el siguiente trabajo. Tal vez es una persona que tiene las habilidades, pero ¿qué pasa si está del otro lado de la ciudad 10 minutos antes de que se le asigne la actividad? Probablemente no va a ser la persona que llegue más rápido. Otro tema es la disponibilidad. Tal vez yo tengo disponibilidad, pero ¿qué pasa si durante el día, y créanme que sucede cuando hablamos con las áreas de operaciones, tengo recursos que no van a estar disponibles, ya sea porque no asistieron? Yo puedo tener una muy buena planeación al día anterior, pero ¿qué pasa si al día siguiente no asisten un par de recursos? Eso me afecta definitivamente la planeación que yo había tenido. ¿Qué pasa si sí asistieron? Pero ¿qué pasa si durante el día además se les descompuso el automóvil o tuvieron algún problema, un retraso, etcétera? Entonces, esa disponibilidad que podemos nosotros estar actualizando constantemente nos va a ayudar también a ser mucho más específicos y mucho más asertivos en el empleado que vamos a asignar a la actividad. Y por otro lado están también los objetivos de negocio. No nada más es un tema de reglas que podemos mapear dentro de la solución, sino también qué queremos lograr con una solución de este tipo. Es decir, cuáles son los KPIs, esos indicadores que nosotros queremos impactar cuando adquirimos una solución de este tipo. Y aquí podemos hablar de diversos, y estos son muy específicos para cada empresa, pero pensemos en algunos como tal vez yo tengo una política de cumplir el trabajo lo antes posible, sin importar el costo. Entonces, considero todas estas variables, pero además tengo que considerar esta variable, digamos, económica o de negocio, en la cual yo quiero cumplir con la actividad en el menor tiempo posible. O bien, tal vez lo que quiero es minimizar el tiempo de viaje, o quiero minimizar las horas extra, que también estoy tal vez pagando muchas horas extra, o quiero, ¿sabes qué?, asignar estas actividades a un contratista porque es mucho más rápido o mucho más eficiente económicamente hablando, perdón, que si yo asigno a alguien propio, etcétera. Entonces, dependiendo de estas reglas de negocio, también es que podemos hacer la asignación. Y lo que hacemos nosotros como Salesforce es tomar en cuenta estos dos pilares, ¿no? Tanto las reglas, que son el tema de habilidades, ubicación, disponibilidad, pero también los indicadores de negocio, que eso es sumamente importante. No podemos hacer la asignación nada más considerando una parte, porque no necesariamente estaríamos teniendo el mejor impacto dentro de nuestra organización. Una vez que tenemos toda esta información, que sabemos dónde es la cita, es que nosotros podemos determinar cuál es el empleado óptimo o la flotilla óptima para resolver una de estas actividades o asignar a una de estas actividades. Otro punto muy importante también de la solución es algo que en la industria se conoce como street level routing, que básicamente es ese cálculo de distancias basándonos en las calles o en las vías que nosotros tenemos en las distintas ubicaciones. Y esto es muy importante, y aquí tengo dos ejemplos, porque si utilizáramos este cálculo de distancia lineal, que definitivamente es mucho más sencillo de hacer, pues podríamos empezar a brindar tiempos erróneos en la asignación. Entonces, cuando hablamos de aerial routing, que es como se denomina a este ruteo lineal que yo les mencionaba, pues aquí tengo un ejemplo donde tenemos, si se fijan, una geografía donde estamos divididos básicamente por agua estos dos puntos, y si lo hago lineal, pues me dice que yo podría atender esta cita a las 8:11 de la mañana. Sin embargo, si consideráramos de nuevo la vía, pues vemos que no vamos a estar allá a las 8:11, sino a las 8:21. Y esto, aunque parecen solamente 10 minutos, definitivamente empieza a impactar, porque cada 10 minutos que nos equivocamos, pensamos si nos equivocamos 6 veces durante el día, ya estamos hablando de una hora que estamos equivocados y que probablemente nos vamos a salir de esa planeación inicial y que no vamos a poder cumplir con todo el trabajo. Y por último está el tiempo estimado de llegada, donde justo con todo lo que yo les mencioné, pues podemos empezar
a tener mucho más precisión en el tiempo estimado de llegada. Y esto es importante no solo de cara a la empresa, que obviamente a nosotros nos sirve saber esos tiempos estimados de llegada, sino también estar informando a los clientes, porque también cuando hablamos de este pilar de field service, uno de los puntos más importantes y más costosos para las empresas es algo que nosotros denominamos el Where's My Technician, ¿no? WMT. ¿Eso qué quiere decir? Son aquellas llamadas a un contact center en las cuales estamos preguntando como clientes a nuestro proveedor, ¿dónde está mi técnico? Me dijeron que iba a estar hoy por la mañana o que iba a estar hoy por la tarde, hoy en el transcurso del día y no sé nada de él. Ese tipo de llamadas, si bien probablemente las podemos resolver y hacer una llamada o tenemos la información en un sistema y contestarle al cliente que está impaciente, podemos hacerlo, son llamadas que nos cuestan mucho en el sentido de la duración que tienen, son llamadas que además no producen realmente nada, estamos hablando más bien de llamadas de insatisfacción y además es tiempo que estamos ocupando de nuestro contact center para atender llamadas que sí probablemente sean importantes, ¿no? Entonces, mantener estas notificaciones hacia los clientes es algo que también podemos hacer con Salesforce y estarlos actualizando constantemente de dónde está mi técnico. Pero de nuevo, empezando por asignarle una ventana de tiempo mucho más corta de lo que típicamente recibimos. Es decir, en lugar de decir que vamos a llegar durante la mañana o durante la tarde, podemos ser más precisos y brindar un tiempo, por ejemplo, de que voy a estar ahí entre 11 y 1 de la tarde. Eso ayuda mucho a nuestros clientes a pues estar mucho más tranquilos y no estar llamando constantemente, ¿no? Tienen una ventana más precisa. Y de todas formas, pues podemos estarlo notificando constantemente. Esos son algunos de los ejemplos y donde nos podemos enfocar con Field Service. Definitivamente hay muchas más cosas que podemos ver, pero en lugar de que yo les siga platicando sobre esto, me gustaría que pasáramos a un escenario en vivo, donde Laura Rosales, que es una ingeniera de solución de Salesforce enfocada a las soluciones de Field Service, nos va a mostrar un escenario muy interesante, donde vamos a tener básicamente dos roles, ¿no? El primero de ellos es con Roberto, que es un despachador, es decir, es este rol que diariamente tiene que hacer esa planeación de las rutas y además el monitoreo de esas rutas, es decir, está a cargo de una flotilla, tiene que ver estas personas dónde se encuentran, si se están completando los trabajos con tiempo o no, si tienen algún retraso, si tiene que hacer una reasignación, es decir, es un rol muy importante cuando hablamos de las operaciones en campo. Y el otro rol que nos va a mostrar Laura es Santiago, una persona que está en campo y está realizando el servicio, por lo cual también tiene otros requerimientos donde necesita movilidad, necesita actualización de la información en tiempo real, necesita disponibilidad de esa información también de manera desconectada, porque no necesariamente en todas las zonas donde realiza un trabajo tiene la señal correcta. Entonces, cada uno de ellos tiene sus distintos requerimientos y retos en el día a día y es parte de lo que pretendemos mostrar el día de hoy. Ahora, para mostrarlo con estos dos roles, Laura lo que nos va a mostrar es este flujo, este journey que vamos a tener. Y entonces, lo que vamos a hacer es, con el primer rol, el despachador, vamos a mostrar cómo podemos tener estos planes de mantenimiento, cómo podemos generar una orden de trabajo de acuerdo a esos planes de mantenimiento, de ahí cómo podemos tener toda una planificación de las actividades y no solo la planificación, sino también la asignación de esas actividades al técnico en campo. Una vez que tenemos al técnico en campo, va a mostrar cómo podemos realizar una ejecución de estas actividades, cómo podemos tener actualización sobre estas actividades asignadas. Y por último está el tema de medición, que definitivamente es muy importante para saber cómo nos estamos desempeñando en el día a día en una operación de este tipo. Entonces, para esto le voy a ceder la palabra a Laura. Muchísimas gracias por su atención y adelante, Laura. Muchas gracias. Justamente como comentábamos, vamos a ver ahora este journey. Voy a comenzar con Roberto, que en este caso va a ser mi planeador, mi dispatcher o mi supervisor. Entonces, sabemos que muchas veces la parte de field service puede comenzar de diferentes maneras. Una de ellas puede ser la parte de mantenimientos, otra puede ser a partir de una llamada del contact center por una queja o por una atención que tenemos que ir a la casa de nuestro cliente a atender. Otra puede ser a partir de la venta y de la venta tenemos que hacer una instalación, tenemos que hacer una entrega. Entonces, hay diferentes maneras de poder iniciar este flujo. Sin embargo, hoy voy a mostrar la parte de un plan de mantenimiento. Ya que tenemos un plan de mantenimiento, primero les quiero presentar la solución. La solución, esta es la parte de Field Service.
Esta es una de las nubes de Salesforce, justamente como lo mencionaron. Esta aplicación ya no es necesario que necesite servidores ni infraestructura para poder funcionar. Simplemente activando servicios y configurando los casos de uso, con eso podemos empezar ya a trabajar con mis supervisores, con mis técnicos, con mis clientes y contratistas. Entonces, es posible tener en diferentes idiomas, podemos tener también diferentes vistas de acuerdo a cada uno de los roles que vayamos teniendo o de acuerdo a las reglas de negocio que cada uno establezcamos. Entonces, en este caso, con este plan de mantenimiento, justamente este plan de mantenimiento, puedo estar definiendo los tipos de actividades que tengo que estar ejecutando, el cliente que le tengo que estar atendiendo, cuáles son los contratos que yo tengo y de qué fecha a qué fecha están establecidas. Posteriormente, las frecuencias de atención, si voy a ir una vez a la semana, una vez al mes, si depende del número de asset o el número de venta que yo haya dado para hacer estas frecuencias. También toda la generación de estos planes, tener un plan o una generación anticipada nos ayuda también a poder ver la cantidad de recursos que voy a ir necesitando en el futuro. Y puedo estar viendo también todas las órdenes o todo lo relacionado a este mismo orden de mantenimiento. ¿Cuántas son las work order o las actividades o simplemente las atenciones o las visitas que tengo que estar dando? ¿A cuántos assets tengo que estar controlando? Si tengo contratos o documentos que son importantes para tener el sustento, también los puedo estar revisando. Una vez que ya se genera todos estos planes, es posible generarlos de manera automática o pedirle al supervisor o a la persona de dispatcher que los vaya generando conforme van teniendo cada una de los días o de las semanas que tengo que estarlo ejecutando. Ya teniendo la orden de trabajo, ¿qué es lo que podemos estar viendo? Primero, esa orden de trabajo va a tener toda la información de cuál es el asset al que pertenece, cuáles son los pasos, actividades o subactividades o serie de órdenes que tengo que estar ejecutando para poder terminar esa atención. Puedo estar viendo los productos que requiero, los productos que van consumiendo conforme va pasando el tiempo, las atenciones o el porcentaje de avance de cada uno de los proyectos. Puedo estar viendo si adicional a una orden de trabajo necesito hacer algunas visitas, ya sea por auditoría, por la parte de calidad, por la parte de toma de datos que a mí me están interesando y sobre todo aprovechar a este recurso en campo para poder obtener la información que el negocio requiere. Entonces, ya que tenemos esa información y esa work order, lo que seguiría es poder planear. Para esto, justamente como comentaba Víctor, hay diferentes escenarios, diferentes reglas y diferentes formas de hacerlo, lo cual el sistema ya trae todo eso de manera automática. Puedo hacer una planeación cuando está en una llamada. Si esto lo disponibilizamos a un contact center, lo disponibilizamos a ventas, ellos ya podrían tener toda la comunicación o toda la visión de operaciones o viendo las reglas que el área de operaciones tiene. Entonces, aquí voy a hacer ahorita una revisión de cuándo podría ir. Podemos tener con base a ciertas órdenes, territorios o la dirección, cuál es la que nos conviene de acuerdo al área de operaciones, porque el área de operaciones tiene N número de recursos, los recursos que llegaron, los horarios que van a atender, los horarios que nos conviene atender cada una de las diferentes actividades. Así que el sistema nos puede decir, con base en esas reglas, cuáles son los horarios o las ventanas de servicio que yo le puedo indicar a mi cliente. Entonces, si esto lo pasamos, como les decía, a un área de ventas o a un área de contact center, nos quitamos muchas de las llamadas que normalmente entre estas áreas se tiene que estar haciendo, los teléfonos descompuestos que también puedan estar sucediendo o las omisiones de que se nos olvidó agendar lo que esta área nos dijo. Entonces, aquí también nosotros ya podemos tener toda esa información e ir decidiendo todos alineados a la misma estrategia. También podría estar viendo candidatos en específico si es que quiero ver cuáles son las personas que están. Pero ahora imaginémonos otro caso, donde ya todos salieron, ya son las 12 del día, ya son las 3 de la tarde que empieza todo el tráfico y en ese momento nos llama un cliente pidiéndonos algo. Entonces, puede ser una emergencia,
y a partir de esa emergencia yo también puedo ver en qué lugar está cada uno de mis recursos y ver cuánto tardaría o cuál sería el ideal para poder atender. Yo puedo estar viendo, posiblemente algunos están muy cerca, pero tardan mucho por donde están en la calle o hay muchísimo tráfico para poder llegar. O hay otros que pueden tener el skill, pero están muy lejos. Entonces, con base en esto, el sistema nos puede estar diciendo las distancias, el mejor recurso semaforizado para poder atender y también de acuerdo a cada uno de los vehículos o recursos con los cuales está. Entonces, también esto nos ayuda a poder tener, a dar la atención adecuada a mi cliente o atender también a mi cliente o no dejar desatendidos los negocios que dependen de nuestra atención para seguir vendiendo. Entonces, ya que tenemos esta información, también sabemos que hay muchísimas otras formas en que podemos estar teniendo o haciendo una planeación, ya que muchas veces tal vez son a partir de ciertas órdenes que tenemos generadas y que esas órdenes llevamos de acuerdo a ciertos turnos cuando se hace la planeación. Entonces, también esa es otra manera de poder eficientar y que el sistema vea esas 500 órdenes, esas 100 recursos, esas N cantidad de citas que nosotros tenemos que estar ejecutando y que él nos ayude a automáticamente decirnos la secuencia, qué persona es la adecuada, cuál es el estatus en cual estamos y poder estar viendo si tenemos contratistas, si tenemos zonas o lo que a nosotros nos vaya interesando controlar. Todo esto viendo siempre cuál es la productividad que vamos teniendo y tener una vista fácil para poder saber qué va sucediendo, no solo en la planeación, sino durante el día. Yo voy viendo que ya posiblemente voy teniendo en un rojo, lo cual quiere decir o que tengo que pagar tiempo extra, que tengo que buscar contratistas o que tengo que reagendar todas esas actividades para poder atender. Entonces, eso nos ayuda a durante todo el día ir teniendo o tener toma de decisiones correctas. También puedo estar viendo cuánto es el tiempo que me va a estar llevando generar o hacer estas rutas. Cuánto tiempo es el promedio en el que van a estar en el traslado de un punto A a un punto B. Cuántas son las actividades que han ejecutado hasta el momento. Qué actividades tienen un warning, ya sea porque vamos a llegar desde un minuto tarde, porque la ventana de servicio o la penalización que me están teniendo va a ser grande o porque no tengo los insumos, la maquinaria o los recursos para poder estar atendiendo o simplemente porque el cliente canceló y no voy a poder generar esa actividad. Entonces, tener toda esa información para poder tomar rápidamente decisiones es muy importante para darle a los recursos lo que van requiriendo. También tener vistas en mapas, donde yo pueda estar viendo dentro de un mapa cómo están, de acuerdo a cada uno de los estatus que ellos vayan teniendo mis recursos, o viendo zonas o polígonos que a mí me van interesando. Yo tengo un polígono en el cual tengo mis clientes VIP y este es el polígono que un área, un supervisor tiene que estar tomando información o tiene que estar viendo que efectivamente estén llegando, estén entregando en tiempo o que no vaya a tener una multa. Pero también por otro lado puedo tener otro polígono en el cual son el polígono o el territorio que a mí me interesa empezar a tener nuevos clientes. Entonces todo esto lo puedo estar viendo en tiempo real. Puedo estar viendo el tráfico también que le va dando a cada uno de los recursos por cada una de las rutas que va generando. O inclusive podría estar viendo la ruta en específica o todos los detalles en específicos de un recurso para poder saber por qué calles están yendo, cómo es su día a día o cuáles son las atenciones que está ejecutando. Adicional a toda la información relativa a cada una de las actividades. Ahora vamos a pasar a lo que es el técnico. Me voy a cambiar la cachucha y ahora voy a hacer un técnico, donde ya terminó a lo mejor el planeador ya decidió qué personas tienen que ir y ahora el técnico, de acuerdo a la regla de negocio, va a empezar su día. Habrá algunos negocios que lo puede empezar desde su casa, habrá otros que tiene que llegar a un centro de distribución, a una oficina para poder saber cuáles las atenciones de ese día a día que tendrá que hacer. Todo esto puede estar controlado, tanto las actividades que tengan que estar haciendo como los puntos de donde tienen que comenzar cada una de sus actividades.
Esto lo va a hacer a partir de una aplicación, la cual esta aplicación puede funcionar en cualquier dispositivo con requerimientos mínimos del dispositivo y teniendo tanto la parte online o offline para poder atender tanto las zonas o los lugares donde normalmente no contamos con red. Entonces, puede iniciar su día con un check-in o puede iniciar un día verificando cuál es el vehículo y ese vehículo que tiene que esté en óptimas condiciones. Puede estar verificando cuántos son el kilometraje que tiene hasta el momento y revisar o hacer validaciones de esos kilometrajes que me esté diciendo. O ver si ya el recurso o el vehículo que me entregaron está dañado, confirmar que todo esté funcionando, que no haya ningún problema, y así como el vehículo puede estar revisando otro tipo de recursos o herramientas que vaya necesitando para la operación o para iniciar la operación. Una vez que nosotros ya verificamos que está en óptimas condiciones, que ya salió con los documentos necesarios o que ya tiene todo su kit para poder iniciar su día o iniciar el periodo de tiempo en el que va a estar en la calle, él ya puede estar viendo las secuencias que va a estar ejecutando. Aquí también va a depender qué tan independiente queremos a este recurso. Habrá recursos que nos sirve tener secuencias y que él vaya siguiendo las secuencias, y habrá otros casos donde necesitamos que él sea independiente para definir cuál es la actividad que va a poder ejecutar en ese momento. Ahí el sistema ya detecta en dónde estoy, cuáles son los puntos en los que tengo que visitar hasta este momento, y recuerden que Field Service siempre va a estar funcionando. Y a pesar de que ya se hizo la planeación, pueden surgir actividades o nuevas actividades que les podamos estar dando a mis recursos. Por lo cual, lo primero que me dice son las direcciones. Estas direcciones para saber cómo llegar de un punto a otro. Si ustedes permiten hacer el contacto o contactarnos con el cliente para poder tener auditado las llamadas, los SMS, los mails que va teniendo también, y poder tener toda la trazabilidad que me genera una orden o una atención o un cliente. Poder saber también todas las actividades que han estado ejecutando previamente con este cliente, todo lo que ya se le hizo o todo lo que se le tiene que hacer, también lo puedo estar viendo. Puedo estar viendo también, por otro lado, el detalle de toda la información, todo lo relacionado a todo lo que va necesitando cada una de las actividades, y también podría estar haciendo la parte de los reportes. Normalmente, para poder saber qué fue lo que hizo este recurso o que el cliente nos pague o que se dé por validada la visita, normalmente se tienen que ejecutar cantidades de reportes o de formatos que tenemos que estar teniendo. Entonces, estos reportes también ya se pueden digitalizar de acuerdo a los formatos o las reglas o las verificaciones que se vayan requiriendo, y se podría incluir también la parte de la firma digital del cliente, del técnico, de ambos. Entonces, aquí podríamos tener informaciones y de acuerdo a las necesidades que ustedes vayan teniendo, hacer la firma, guardarlos y a partir de esta firma generar, y podríamos estar también mandando todos esos reportes por diferentes medios directamente a estos clientes. Yo los podría estar compartiendo en ese momento, ya sea compartiéndolos por algunos de los recursos o de todas las aplicaciones que ustedes tengan o que le permitan a este técnico. Y por último, vamos a tener toda la parte de comunicación. Esta comunicación y colaboración que muchas veces es importante para saber qué va sucediendo en el tiempo real. Si tienen algún problema, si necesitan compartir información, si sucedió un accidente o simplemente para tener auditado paso a paso de lo que van ejecutando mis técnicos o mis recursos en campo. Para esto podría compartir una historia o podríamos compartir una foto. Entonces, sea cual sea el tipo de recursos que nosotros queramos estar controlando, administrando o dando un seguimiento, lo podemos estar ejecutando con la herramienta. Inclusive, aprovechando que ya están ahí, podríamos estarle pidiendo crear o atender al cliente de acuerdo a lo que vayamos necesitando. Crear una orden porque se está quejando, porque tiene una atención, generar una oportunidad porque ya los tenemos ahí y nos podemos generar mayores contratos o ampliar el contrato o generar simplemente una cotización o una oportunidad de venta. Entonces, también podemos estar ocupando la herramienta para fortalecer las áreas y aprovechar a cada uno de los recursos que tenemos en campo.
Ahora voy a pasar, regreso con Ricardo. Gracias, Laura. De hecho, conmigo. Muchas gracias, Vic. Laura, en esto abrimos un pequeño panel que preparamos para ustedes, que hemos llamado Pregunta al experto. Y para esto nos acompaña Ricardo Romero, quien en Salesforce se desempeña como Senior Sales Manager para las soluciones de servicio en campo de Salesforce y que tiene una trayectoria de más de 20 años en la industria de tecnología, tiempo en el que ha venido apoyando a diferentes organizaciones en la adopción de este tipo de tecnología. Hola, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos, desde el punto de vista de la solución, ¿cómo se vende esta a los clientes? Hola, hola Eric, ¿cómo están? Buenos días, un placer poder estar aquí y compartir este espacio con la audiencia. Mira, entrando en materia, te comento. Entendiendo hoy la realidad de nuestro México, evidentemente somos un país ávido de contar con soluciones que permitan a todas las organizaciones transformarse, entrar en este concepto de transformación digital y con esto obviamente mejorar sus ventas, mejorar su actividad en el mercado como tal. Salesforce es una empresa pionera en el concepto as a service y con ello definitivamente facilitamos la adopción de nuestras soluciones. El concepto anterior de licenciamiento se transformó a lo que es hoy una suscripción, lo cual definitivamente facilita enormemente el acceso a la tecnología de punta para empresas pequeñas, medianas y grandes. Respondiendo concretamente a tu pregunta, esta y todas las soluciones de Salesforce se comercializan a través de una suscripción, como las que todos tenemos en nuestro celular para escuchar música o para vender series o para ver series y películas. Muchas gracias, Ricardo. También nos acompaña Dalia García, que como mencioné, es gerente comercial para la zona norte en Freeway. Dalia, cuéntanos con qué rapidez se pueden estar utilizando estas soluciones una vez adquiridas por los clientes y háblanos un poquito del rango de los precios sobre la parte de servicios de implementación. Por supuesto, Eric. Gracias por la intro. En Freeway contamos con una oferta de implementación Fast Track que cumple con la funcionalidad necesaria para un primer alcance de proyecto. En caso, obviamente, de requerir un alcance más robusto, solo necesitaríamos realizar un levantamiento de requerimientos con la empresa pertinente. El tiempo aproximado de implementación es de 4.5 semanas y nuestro paquete Fast Track empieza en los $13,750, para darte una idea. Muy bien, muchas gracias. Y Ricardo, regresando contigo, nos contabas sobre el esquema as a service, que es el concepto de suscripción que se maneja dentro de Salesforce, y además de otras bondades que salieron durante la presentación de Víctor y de Laura. ¿Cómo se maneja el proceso de suscripción? ¿Es por usuario, por proceso, por móvil conectado? ¿Puedes platicar un poco más al respecto? Claro, claro que sí. Gracias, Eric. Muy buena pregunta. Te comento que para esta solución en particular manejamos dos tipos de suscripción. Básicamente dos roles son los que interactúan con la solución. El primero es el despachador. Les explico, el despachador es básicamente el controlador de vuelo. Es la persona que basado en su tablero de control, que por ahí vieron en la presentación de Laura, supervisa el día a día de las actividades y por supuesto maneja las excepciones como trabajos de emergencia. El segundo rol es el personal en campo, que ya es, permítanme decirlo así, el recurso agendable y que tendrá acceso a una aplicación móvil donde administrará su trabajo diario. La combinación de ambos, del despachador y el personal en campo, permite el adecuado uso de la solución, generando las eficiencias requeridas y los ahorros para este proceso. Muchísimas gracias. Con esto Gracias. terminamos la parte de presentación del webinar
y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, en donde tenemos algunas preguntas de la audiencia. Y la primera que tenemos es, no sé, Ricardo o alguien del equipo, Víctor o Laura, nos pueden ayudar con esta. Comentan, si ya tengo Sales Cloud, ¿la conexión con esta herramienta es nativa o son instancias separadas? Sí, si quieres, Eric, yo tomo esa. Como lo mencioné, Field Service es parte de la misma plataforma, entonces digamos que es un componente que se instala sobre la misma instancia, por lo cual ni siquiera hay que realizar una conexión, sino es parte de la misma org, que es como nosotros la denominamos en Salesforce. Y entonces simplemente es un tema de configuración de quién puede acceder a estas nuevas capacidades instaladas en la misma instancia, ¿no? En términos de los usuarios, de la seguridad, de quién es el despachador, quién es el técnico en campo, pero en realidad es la misma instancia, por lo que ni siquiera requieren una integración entre Sales y Field Service. Lo único que tendrías que hacer es adquirir el licenciamiento de Field Service y se adapta directamente con la plataforma. Correcto. Pregunta Felipe Sánchez, si dentro de la solución se pueden anexar fotos a la aplicación. Lau, ¿quieres tú tomar ese y platicar más sobre el dispositivo móvil y las capacidades? Sí, claro, gracias. Justamente, cuando se instala esta aplicación dentro de un dispositivo móvil, digamos que adquiere todas las funcionalidades que tenga este dispositivo. Si el dispositivo tiene la cámara, con eso nosotros podemos activar y hacer esas fotos, tomar las fotos, y estas fotos podemos hacer diferentes cosas. Uno es tenerlas dentro de la actividad, dentro de la work order, o compartirlas con las diferentes áreas que requiera. Gracias, Laura. La siguiente para ustedes es, mencionan que la funcionalidad a través de dispositivos móviles para los agentes de servicio. Esta herramienta puede aplicar para iOS, Android, ambos. Y si se puede hablar ahorita de las versiones mínimas de software que se requieren. Sí, Sí, se puede usar claro que cualquiera sí, de las Eric. dos. Adelante, Lau, adelante. ¿No? Se puede usar cualquiera de las dos. Los requerimientos mínimos van a depender también un poco del caso, ya que si van a tener la parte de offline más tiempo o esperan tener mayores horas de offline, necesitamos más memoria del dispositivo. Si no, con memoria mínima es posible que se puedan ocupar y con las actualizaciones ya sea de Android o de iOS de hace 4 al menos atrás, con eso ya podrían estar funcionando. Ok. Eric, ahí, perdón, nada más complementando respecto a las versiones soportadas en nuestro sitio público y que puedo compartir en el chat. Para Android es la versión 6.0 en adelante y para iOS es 12 en adelante. Ok, gracias. Preguntan, ¿cómo se hace la relación con los assets? ¿Se cargan a Salesforce o se hace la integración con los repositorios en donde se tengan registrados? Cualquiera de las dos es viable. Podemos hacer la carga de estos assets y a partir de ahí llenar el seguimiento. Sin embargo, en algunos momentos vamos a tener que estar haciendo las integraciones, sobre todo para los estatus, para estar sabiendo, este asset ya se instaló o este asset ya se reparó o este asset tiene este número de órdenes que se han ejecutado para que se puedan costear. Ok. Preguntan si Salesforce Maps requiere de Field Service o puede comprarse por separado y licenciarse por separado. Puede licenciarse por separado. Esta parte de Field Service, como vieron, ya incluye también un mapa, ya incluye también esa trazabilidad, por lo cual no sería necesario la parte de Salesforce Maps. Con Field Service sería suficiente y tendríamos que ver nada más cada uno de los casos para ver si tienen el requerimiento de ambos. Ok. Luego tenemos otra que dice, ¿existe la posibilidad de generar encuestas de satisfacción? ¿Cómo se hace y qué resultados da? Ahí va a depender nuevamente de los casos. Se puede generar formatos al finalizar
y tendremos que estar viendo, ya que a veces, dependiendo del caso de uso, a veces es preferible estarlos mandando en el correo al cliente, otras veces directamente en el dispositivo para que desde ese dispositivo el cliente lo pueda llenar, teniendo el control de que el técnico o el recurso no vaya a ser quien se autollene esas encuestas. Ok. Por otro medio me está llegando otra de si nos puedes hablar un poco de analíticos. Ah, sí, perdón, ya por el tiempo ya no lo mostré, si quieren ahorita también los puedo ver. Toda esta aplicación ya cuenta con analíticos propios. Déjenme ponerlos y me regreso un poco para compartirlos nuevamente. Por favor. ¿Me podrías dar el permiso solamente para compartir? Gracias. Listo, ahí ya lo están viendo. Esta parte de analíticos también ya viene embebida dentro de la misma solución. Solamente hay que activar cada uno de los diferentes gráficos o paneles que vamos necesitando y lo que nos va diciendo es cómo va cada una de estas actividades, ya sea el número de actividades que tenemos, cuál es el porcentaje o el promedio de duración que tenemos de un territorio, de un cliente, de todo el total de mis recursos, cuál es el tiempo que también vamos teniendo tanto en el traslado de un punto A a un punto B, cómo son o cuántas órdenes hemos tenido en cada uno de los meses, el estatus que vamos generando de las órdenes y todo esto va siendo en tiempo real. Entonces, conforme van cambiando estas órdenes, nos va actualizando y las personas, o en este caso el dispatcher o los supervisores, pueden estar viendo. Pueden estar viendo también las prioridades, cuántas son las cuentas o las órdenes o las visitas que vamos teniendo por cada una de las cuentas o de nuestros clientes que tenemos, cuáles son los estatus de atención que vamos teniendo también, cuáles son los días o el porcentaje de días que vamos teniendo, la duración, los territorios. Aquí tenemos N cantidad de estos indicadores que también les va ayudando a esta toma de decisiones, a esta supervisión o también para cambiar un poco la manera en que hoy vemos. En lugar de esperarnos al final del día o al final del turno a que regrese el técnico con toda esta información, nosotros ya vamos teniendo esta data para ir tomando decisiones previamente. Gracias, Laura. ¿Y puedo obtener un estimado de cuánto fue el costo de atención por cada solicitud? Sí, también lo podemos hacer. Nosotros vamos teniendo todo con costos promedio, lo cual, si ustedes ya tienen hoy cuánto es el tiempo o la jornada, cuánto más o menos es el promedio por hora que le pagan al recurso, vamos teniendo también toda esta suma de este costeo, podemos estar estableciendo cuánto les costó esta actividad. Finalmente, en la presentación, Ricardo, hablábamos de industrias. ¿En qué industrias aplica este tipo de solución? Sí, Eric, esa pregunta yo la tomo. Sí, miren, prácticamente hoy, como ha evolucionado este tema, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, lo que queremos es que esos servicios en campo se reduzcan, obviamente, pero sí, siempre vamos a necesitar que haya gente en campo resolviendo algo, ¿no? Todo el tema de emergencias, por ejemplo, que se va la luz, que se cae un poste, que hay una inundación, etcétera. Todo ese tema bajo la industria de utilities se debe contar con una herramienta de este tipo, ¿no? Todas las empresas de energía, agua, petróleo, gas, se rompe el ducto de gas aquí del gas natural que me provee gas a mi casa, pues obviamente es una emergencia y se tiene que cubrir bajo un sistema de este tipo, ¿no? Utilities es una de las industrias foco para esta solución. Otra es los servicios financieros, todo el tema de aseguradoras, por ejemplo, cualquier choque que tengas o que se te quedaron las llaves dentro del auto, hablas a la aseguradora y te mandan a una persona para que te ayude. Eso es un servicio en campo como tal. Obviamente las telcos, ¿no? Las empresas de telecomunicaciones. Tu proveedor de servicio de internet, obviamente algo sucede ahorita que estamos en este webinar y tengo que hablar a que venga el proveedor a resolverme el problema. Obviamente eso es servicio en campo. Empresas de manufactura también, que también tienen que proveer algún servicio a final de cuentas para poder instalar o reparar
algún activo como tal, puede ser un refrigerador. Obviamente, básicamente son esas professional services, como tal, todas estas empresas que te venden una tarjeta, Eric, para ofrecerte un servicio y que si pagas una mensualidad, si se te rompe la llave del baño, puedes hablar y te dan un servicio para mandarte un plomero y que venga y te ayude, ¿no? Entonces, varias son las industrias foco donde se puede maximizar el uso de esta solución. Prácticamente es toda empresa que tenga un servicio en campo como tal. Muchas gracias, Ricardo. Creo que no tenemos ninguna pregunta adicional. Así tenemos 2 preguntas más. ¿El licenciamiento es multiconcurrente por los cambios de turno y hasta cuántos dispatchers se pueden operar? A ver, Eric, ¿hasta cuántos dispatchers? Pues la verdad, hasta los que, cualquier número que se pueda manejar del lado del cliente, ¿no? Estamos hablando de que el despachador es ese controlador de vuelo, quien maneja excepciones, entonces puede haber 50, 200, 500, 1000 y la solución, evidentemente, entre mayor complejidad, mejores resultados puede llegar a tener. Bajo el ejemplo que Víctor mencionaba durante su presentación. En cuanto al tema de los técnicos como tal y toda su operación, digo, de igual manera, bien podemos manejar cualquier número de técnicos y generar el valor con la solución, ¿no? Vieron ahí la pantalla donde está la optimización de todas esas órdenes de trabajo y bien puede manejar cualquier número como tal. No sé si contesté completa la pregunta, Eric. Sí. La última que tenemos es, partiendo de que se requiere algún análisis de mis procesos de servicio, ¿cuál es el tiempo promedio de implementación de esta solución basándose en su experiencia? Eso, Dalia, lo comentabas tú en tu parte del panel. Perdona, ¿me repites, por favor? Partiendo de que se requiera algún análisis de mis procesos de servicio, ¿cuál es el tiempo promedio de implementación de esta solución basándose en su experiencia? Correcto, 4.5 semanas para un alcance inicial y obviamente sí necesitamos hacer una sesión de levantamiento para poder platicar de todos los requerimientos que necesiten y poder llegar a un alcance ya completo, pero un primer alcance con tiempo aproximado de 4.5 semanas. Gracias. Y tenemos la última pregunta. ¿Es posible tener una evaluación de cada técnico y conocer sus estándares, aun cuando hablemos de más de 1000 técnicos? Sí, así es. Cada uno de ellos podemos irlos teniendo con diferentes skills o diferentes evaluaciones también por recurso. Entonces, de la misma forma como vamos viendo la información por cliente, por work order, también la puedo ver por cada uno de los técnicos para conocer cuántas son las actividades que ha estado ejecutando, cuál es el tiempo promedio que va teniendo en cada actividad, o, por ejemplo, cuál es el skill o si ya podría pasar al siguiente skill. Entonces, esta herramienta también nos podría dar información para ayudarlos a llevarlos al siguiente nivel. Muchas gracias, Laura. Pues con esto damos por terminado este webinar. Agradecemos a todos su amable presencia el día de hoy. En el transcurso del día publicaremos la liga de este webinar que fue grabado en nuestras redes sociales y en nuestra página freewayconsulting.com. Agradecemos mucho el tiempo que nos han regalado y esperamos verlos pronto en un nuevo webinar. Que tengan todos muy buen día. Gracias. Buen día a todos.